El próximo martes 6 de mayo, la UTA realizará un paro de colectivos por 24 horas en todo el país, luego de que fallara la conciliación obligatoria. Para conversar de la negociación entre los empresarios y los sindicatos del sector, estamos comunicados con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cree que se puede llegar a un acuerdo antes del martes? Sí, nosotros tenemos una audiencia más el día lunes a las 2 de la tarde. Sinceramente veo difícil la posibilidad de que haya un acuerdo porque no hay hechos nuevos, esa es la realidad. La audiencia es a las 2 de la tarde y el paro, según lo que anunció la UTA, entraría en vigencia a partir de las 0 horas del martes, con lo cual, sinceramente, habiendo un fin de semana en el medio, no creo que haya alguna novedad, aunque no lo descarto. Nosotros lo que hemos planteado, tanto al gremio como a las autoridades, es que para avanzar y hacer una oferta más en línea con lo que el gremio pretende, se necesita tener claro cómo se va a pagar, o sea, ya sea a través de tarifas o subsidios, que son mecanismos que define el regulador, que establece el presupuesto, que establece cuánto dinero hay para que se muevan los colectivos en el AMBA, y siendo la mano de obra la mitad del costo del transporte, cualquier negociación paritaria tiene que estar acompañada de una contrapartida en forma de tarifas o subsidios. ¿El aumento que rige desde el 1 de mayo compensa en parte lo que necesitan las empresas? No, es importante señalar lo siguiente respecto a los aumentos. Desde marzo hay aumentos todos los meses de tarifa en las líneas de la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas, y en las líneas del conurbano, que son las líneas del número 200 para arriba, ¿no? Las líneas que cruzan la General Paz y el Riachuelo, que son las líneas nacionales, esas siguen con el boleto congelado desde el 12 de agosto y son la mitad de las líneas del AMBA. Pero aún así, las líneas que sí están teniendo aumento, recordemos que esos aumentos de tarifa no es para que las empresas tengan más dinero. Esos aumentos de tarifa son para que el Estado ahorre subsidios. Ese es el objetivo de los aumentos tarifarios. Con lo cual el dinero que reciben las empresas es el mismo. O sea, aumenta la tarifa, baja el subsidio, es la misma plata. Lo que nosotros necesitamos para que sí haya un recurso adicional que permita cerrar la paritaria es una recomposición de la estructura de costo, el presupuesto que calcula el Estado de cuánto cuesta mover los vehículos y que después se financia con subsidios y con tarifa. Ese es el mecanismo que se necesita actualizar de manera de hacer frente a esta negociación. Es decir, una reducción en los subsidios sería lo ideal en este caso, pero por supuesto con mayor margen de ganancia para las empresas. No, en realidad más que margen de ganancia es lo que se necesita es dinero, como el costo es la mano de obra es la mitad del costo del transporte, y todo el costo del transporte está calculado por el Estado, el regulador, que lo publica una estructura de costos que está en el boletín oficial, y después lo que hace es financiarlo con la tarifa y con los subsidios, con lo cual, si no se incluye en este cálculo una partida adicional que ajuste el costo del transporte por efecto de la paritaria, cuando vos sumás la tarifa o el subsidio no te va a alcanzar para cubrir ese costo. Y si además aumentás la tarifa y después lo descontás del subsidio, la plata es la misma. Por eso nosotros lo que exigimos es que se considere una partida presupuestaria para ajustes paritarios y que después se decida cómo se va a pagar. Si eso no ocurre, digamos, no hay manera de cubrir este costo incremental. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pide la UTA y lo que se puede llegar a acordar con las empresas? Nosotros hemos hecho un ofrecimiento de llevar el salario básico de 1.200.000 pesos, que está desde enero, a 1.270.000 pesos. La UTA, en cambio, quiere ajustes desde enero de acuerdo a la inflación transcurrida. Eso obviamente nos da una brecha importante que, vuelvo a decir, la mitad de las empresas del AMBA tienen la tarifa congelada del mes de agosto. Por eso, digamos, cuando hacemos los números y vemos lo que implica la demanda de UTA, estamos hablando de más de 50.000 millones de pesos necesarios. Entonces, ¿cómo se cubriría eso? ¿Se tiene que aumentar la tarifa? ¿Se tiene que aumentar los subsidios? Ninguna de las dos cosas son resortes nuestros. Por esto hemos hecho un ofrecimiento que es mucho más bajo, que es ajustar el salario recién a partir de julio, 1.270.000 pesos,
que no es la pretensión del gremio, obviamente, pero es lo que se puede pagar con los números actuales y que, insisto, son números públicos, los que conocen el transporte, el marco normativo, saben que lo que decimos es así porque están los números hechos de manera pública, con lo cual volvemos a insistir sobre lo mismo, de no mediar cambios en la actual política de tarifas o subsidios, no hay manera de ofrecer otra cosa. Hoy hablamos, en este caso, por supuesto, de salarios, pero ¿y qué me dice de la renovación de unidades? Realmente el servicio de transporte en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, uno a veces dice, bueno, es lo mismo que en los años 90, más o menos. Bueno, recordemos que un tercio de la flota de colectivos en el AMBA ya tiene más de 10 años de antigüedad, de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, no deben estar circulando. El sector necesita renovar 1.800 vehículos por año para que no aumente la antigüedad de flota y hoy se está renovando menos de la mitad de esa cantidad. Por eso la antigüedad de flota es cada vez mayor, estamos en casi 8 años de antigüedad promedio. ¿Y por qué pasa eso? Porque un colectivo 0 kilómetros, los valores del mercado, estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos. Ahora, cuando vemos la estructura de costo, esta que yo te menciono, que es el presupuesto de lo que calculó el Estado, de cuánto deberían costar los colectivos, y en función de eso se calculan los subsidios y las tarifas necesarias, vemos que el valor del colectivo que se consideró es de 130 millones de pesos. O sea, Claro. 200 millones de pesos es lo que vale el mercado un colectivo 0 kilómetros. Estos son todos valores públicos. Cualquiera que, si quisiera comprarse un colectivo, puede averiguar lo que cuesta. Y cuando ves el valor que se incorporó en el cálculo de subsidio, ahí ves que estos desfasajes hacen que no alcance la plata para todo. No alcanza para renovar el material rodante, no alcanza para mantener la totalidad de las frecuencias. Eso explica el deterioro progresivo de las empresas que estamos viendo acá en el AMBA. ¿Cuál es la brecha entre lo que se paga y lo que realmente cuesta viajar en colectivo? Hoy, entre tarifa y subsidio, las empresas perciben unos 1.000 pesos por viaje, ¿no? Y cuando vemos el costo bien calculado, o sea, precios de verdad de los insumos, del gasoil, los repuestos, el valor de los vehículos, etcétera, hoy vemos que el costo real es de 1.600 y entre tarifa y subsidios percibimos 1.000 pesos. Con lo cual, aún con estos aumentos de tarifa que después se descuentan de los subsidios, existen 600 pesos que ni la tarifa ni los subsidios los están cubriendo. Eso explica el deterioro del que venimos hablando y bueno, si a Claro. eso además le agregamos demandas sindicales, vemos que la brecha aumenta más todavía. Por eso esta situación de crisis permanente, de no solamente deterioro del parque móvil, sino también pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y conflictos gremiales asociados. Ahí, hablando de brecha y de disparidad, hay una enorme diferencia entre lo que se paga en el AMBA y en la capital, incluida, por supuesto, y las provincias. Me decían, por ejemplo, que en Tucumán, por ejemplo, se paga mucho más, en Córdoba se paga mucho más y así sucesivamente. Y en ciudades grandes como Córdoba o Rosario, el valor del colectivo está más de 1.200 pesos, ¿no? Y acá en el AMBA tenemos el boleto más mínimo de las líneas nacionales que está a 370 pesos, insisto, congelado desde hace 8 meses. Ujú. Esta brecha ha sido histórica, ¿no? La del AMBA con el interior, se agudizó después de que al interior le quitaron el fondo compensador de subsidios en enero del año pasado y se han recompuesto. Hay ciudades del interior donde no tienen subsidios, hay otras que tienen algo de subsidio, no en la misma proporción que en el AMBA, que son subsidios de las jurisdicciones locales, pero en general vemos que la tarifa promedio en las ciudades del interior está más cerca de los 1.000 pesos, 1.200 en algunas ciudades grandes. Hay ciudades incluso que ya está a 2.000 pesos o 1.800 pesos, y eso es lo que realmente pagan usuarios que tienen el mismo poder adquisitivo o menos incluso de los usuarios del AMBA. El AMBA todavía tiene una tarifa baja en términos relativos porque el 70% está subsidiado con los aportes que hace tanto la provincia de Buenos Aires, que subsidia los colectivos que circulan de las líneas 200 para adelante, la ciudad de Buenos Aires, que se hizo cargo de la totalidad de sus 31 líneas a partir de septiembre del año pasado, y las líneas nacionales que están a cargo de la Nación, que son solo aquellas que cruzan la General Paz o el Riachuelo. Las tres jurisdicciones están subsidiadas a un 70%. ¿Cómo impacta la reducción de la tarifa con los transbordos a través de la tarjeta SUBE? Bueno, recordemos que ese mecanismo que la red SUBE, que existe desde el año 2016, establece descuentos para segundos y terceros viajes, ¿no? En un lapso de 1 hora y media.
segundo viaje 50% y si hay un tercer viaje 75% de descuento. Y eso sigue vigente. El único lugar donde se discontinuó es en las líneas provinciales, las del 200 para arriba, que desde septiembre del año pasado se retiró la nación y la provincia no asumió ese esfuerzo que se hacía por el financiamiento de la red SUBE de las líneas del conurbano, con lo cual desde septiembre del año pasado las líneas que tienen el número 200 para arriba han perdido ese beneficio. Pero en el resto de las líneas de Jurisdicción Nacional y Ciudad de Buenos Aires, la red SUBE continúa. Luciano Fusaro, ha sido un gusto. Muchas gracias. No, por favor, eso. Saludos.